que estaría en línea contraria a lo que debería ser una institución tan respetada y admirada como es la Marina de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ¿no? Gracias, capitán, por atendernos. Buenos días. ¿Cuál es su primera reflexión frente a estos episodios, estos titulares, cuando salen marinos involucrados en delincuencia organizada? ¿Qué le resulta a usted que lleva tan en alto, digamos, el orgullo de haber pertenecido a esa institución? Buenos días. Buenos días, Andrés. Sí, no sé, Claudio, ¿cómo estamos? Está bien, está bien. Está Muchas bien. gracias. Lo que sucede es de que esto no es de ayer. Se veía venir toda esta debacle, por así decirlo, institucional. Ujú. Recuerde usted que capturaron al líder de una banda de sicarios, encontraron una tonelada de droga en una base aérea, Claro. el asunto de los radares, igual con la Fuerza Aérea, la pérdida de bloques de cocaína en la captura con una lancha guardacostas en Galápagos, encontraron a un miembro de la institución en servicio activo enterrado en una de las haciendas del Gato Farfán, era quien proveía la información desde el comando insular. Ujú. Imagínense usted cuán permeable se volvió la institución, pero yo voy más allá. Hubo un informe de el Comando Sur, en donde recomendaba a la Armada del Ecuador, lo tiene legalizado, yo le podría mandar por interno, Andrés, en donde el almirante Darwin Jarrín pone en conocimiento al ministro de Defensa de tres comandantes que estaban involucrados en narcotráfico y que después obviamente uno hizo sus reclamos para ascender a contraalmirante. Sin embargo, este informe fue secreto. Todo esto sumado a lo que sucede dentro de nuestra Policía Nacional o ha sucedido cuando prácticamente desaparecieron a la UIS. Recuerde usted el capitán del ejército, Telmo Castro, cuando se le comparaba inclusive como con Pablo Escobar, también asesinado dentro de las cárceles. Entonces todo esto, la Armada, y a eso quiero ir, ecuatorianos que nos miran, nos escuchan a esta hora por este prestigioso medio, la Armada cree aún, cree aún que está en una burbuja, que es de ese blanco uniforme intocable y Mm. que tomar decisiones radicales, inclusive que nuestro comandante general de Marina haga una rueda de prensa, usted jamás, Andrés, jamás lo verá enfrentando este tipo de casos. Cuando usted y yo en el 2018 fuimos de los que más levantamos la voz cuando asesinaron a los colegas, a sus colegas de Diario El Comercio y a Mm. mis colegas infantes de Marina. Ujú. Así es esta situación, Andrés. Ahora, ¿por Es qué una la... cuestión que nuestros jefes no quieren enfrentar. Capitán, la pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿por qué se llegó a ese extremo que sea tan permeable la Armada y se contamine tan fácilmente? Eso por un lado. Y por otro, ¿por qué a través del tiempo ha habido este silencio, o no sé si llamarlo complicidad? Es decir, ¿por qué se ha mantenido en una suerte de perfil bajo permanente? Porque tuvimos un gobierno que premió eso, premió a aquellos oficiales que piloteaban aviones y llevaban oro a Estados Unidos y nadie decía nada. Entonces eso, y también iban a paraísos fiscales en nuestros aviones. Y todo eso empezaron a ver los mandos medios. Veían que sus jefes no daban ejemplo. Recuerde usted quién es el oficial glosado en el caso de los aviones, es el almirante Lenín Sánchez, el oficial que acabó con mi carrera. Entonces, es un sistema en Mm. donde se premia a los malos, se premia la injusticia y se sanciona a los oficiales que levantan la voz. Mire, el oficial, el tripulante aerotécnico que levantó la voz por el caso de los DRU, acabada su carrera, Andrés. Claro. Ahora, ese silencio, ese silencio va más allá. El silencio, si en 10 años comenzaron a ascender a jefes policiales y a jefes militares que se alineaban con Pepe Serrano, que se alineaban con el Corcho Cordero, con Ricardo Patiño, la gente creyó, los capitanes de navío coroneles creyeron que eso iba a suceder en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lazo, que de hecho sucede. Mire usted el gobierno indolente de Guillermo Lazo y el gobierno de Lenín Moreno, y esto se ha vuelto consuetudinario, a tal punto que recién comienzan las pruebas de confianza
a ponerse en ejecución dentro de la fuerza. Con esto hemos venido pidiendo ya más de 5 años. Ahora bien, en cuanto al caso particular que menciono de 3 miembros de la Armada, uno en servicio pasivo que fueron capturados, se llevó a cabo, dicen, después de un año de investigación en coordinación entre Sí. Fiscalía y también miembros de la Armada. Es decir, que el comunicado de Fuerzas Armadas habla, o de la Marina, menciona que ellos están en la línea de la depuración. ¿Usted confía, cree que va así o simplemente ya era imposible? Era un secreto a voces este tema y tuvieron ya que efectivamente proceder. El capitán López estuvo ya en un informe hace un año. Recuerdo que se encontró una camioneta que venía de Esmeraldas, una camioneta del comando de guardacostas llena de cocaína, y se detuvo a un sargento. El sargento ya lo mencionó. En ese sentido, bueno, sí, le dieron un año más para que delinca al capitán de corbeta. Sin embargo, ¿sabe cuál es el problema? Que los abogados militares, los abogados navales, están para perseguir a quienes están en contra de los jefes militares. Entonces, todo ese esfuerzo que debería tener la fuerza para tener buenos litigantes, para tener buenos penalistas y llevar a todos estos malos elementos a la cárcel, están encaminados a otras cuestiones más domésticas, a asuntos internos, pero asuntos que van en la cadena de mando, que atentan contra el comandante general de Marina. En mis audiencias, Andrés, venían 5 o 10 abogados. Cuando acá, si usted vaya y pregunte, en estos casos de los jefes de las bandas de sicarios, de los oficiales y tripulantes envueltos en actos de narcotráfico o de tráfico de armas, va apenas 1 o 2 abogados, porque saben que su vida o corre peligro o no le interesa a nadie depurar, porque no hay patriotismo. No hay patriotismo, no hay entrega para realmente enfrentar todo este mal que es el narcotráfico. Y ni se diga, y esto es importante decirlo, Andrés, hay oficiales almirantes. Mire, yo le he pedido al comandante general de fuerza que enfrente con valentía lo que está sucediendo en el marco de la impunidad y de esta permeabilidad de las bandas y de todas estas mafias a la fuerza, a la institución. No hay un solo almirante, así como lo ha hecho el general de Boyer. Usted no va a encontrar un solo almirante en territorio, o dígame usted, Andrés, si usted ha visto un almirante que se manifieste. Mire, casi le matan al capitán Ochoa ahí en Pozorja. Salió un almirante, creo que es el almirante Caicedo, medio a vociferar. Silencio sepulcral de la fuerza. Sí, sí. No hace nada. Entonces hay ese mutis, hay ese ¿hasta qué punto? Grado de silencio, grado de complicidad, como usted lo dice, en donde lo que queremos, ellos no, me da la impresión, o nos darían la impresión de que no son servidores públicos. No hay quien fiscalice, Claro. no hay quien diga nada. Igual se le ha pedido al general Lara. Entonces, ¿creen que sacar un comunicado escueto, mal redactado, el país va a estar tranquilo frente a todo lo que está sucediendo? Ya es hora de que los miembros, de que los almirantes y generales tomen al toro por los cuernos. Y eso, al menos en este gobierno, muy difícilmente. Muy difícil. No, pues ya tenían que haberlo hecho hace tiempo, ¿no? Y no lo han hecho. De verdad que ha sido este gobierno como que las cosas sigan en el statu quo, es decir, ningún cambio importante, ¿no? Pero también lo que usted decía al inicio es muy certero, ¿no? Esta burbuja, porque efectivamente es como que la Armada nunca dice nada, nunca se mete en conflicto, siempre trata de mantenerse como medio así al margen, y evidentemente esto está explotando, ¿no? Ahora, estamos en un momento particular, ¿no? Viene un nuevo gobierno y sabemos que si llega a la presidencia una línea política, puede ser que las cosas continúen o empeoren, pero si llega a otras líneas puede ser que cambien. A su juicio, ¿por dónde debería empezar el cambio en la Armada? Es decir, ¿qué debería suceder en términos de depuración? Porque también me pregunto, ¿sería una cacería de brujas o cuál sería el mecanismo para depurar profesionalmente a la Armada? Comisiones de la verdad, Andrés, con exalmirantes y excomandantes de talla ética y moral. No premiarles o condecorarles o ponerles nombres a bases militares o en el buque Escuela Guayas, condecorar a oficiales porque nos caen bien o porque pertenecen a un grupo élite de Guayaquil. Claro. No, hay oficiales valiosísimos de sus casas, jubilados,
que pueden cambiar la Armada a través de comisiones de la verdad. Demandar respuestas a lo que usted bien ha señalado. No hay otra salida, porque si nosotros confiamos en la autodepuración, mire, no puede darse cuenta de que el almirante John Merlo fue responsable de lo que sucedió en Esmeraldas, o tuvo parte de la responsabilidad cuando los periodistas cruzaron Mataje. Él aparece en informes de la Fiscalía, por el amor de Dios, y es hoy comandante general de Marina, Andrés. Él estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Guayas, en donde hubieron las peores masacres carcelarias, y es comandante general de Marina. Increíble. Conoce la voz, vaya y vea. Entonces, este tipo de liderazgo débil, con autodepuración, cuando la cabeza es débil, cuando la cabeza tiene una estructura piramidal, pero potente, en donde nadie le puede decir nada, esto debe solucionarse con comisiones de la verdad, firmadas con decreto ejecutivo, y con nombre y apellido de oficiales de talla moral, de talla ética. Ahí se arregla eso. Ahora bien, lo que preocupa también es que se está mencionando que no se trata de episodios aislados de alguna persona que se desvió, sino más bien de una estructura, es decir, que estarían ya organizados, digamos, para lograr, por ejemplo, vender información a narcos colombianos, el tema de las drogas en los puertos y aeropuertos. Es decir, eso obedece ya a una estructura. Eso habrá que investigar, eso habrá un lugar físico donde se reúnen para organizarse, será en la misma armada, es decir, son cosas que tienen que transparentarse. ¿Cómo funciona esta situación dentro de la Armada? Mire, es un secreto a voces de que hay miembros de la Armada en bandas. El mejor ejemplo, los 13 fusiles de AK-47, Andrés. Se le acabó la carrera al comandante Mindiola, pero pregunte usted si es que la Armada ha dado avances de todo lo que usted señala. Las reuniones, pues, lo más fácil es vía WhatsApp, que empiecen a delinquir, que se reúnan, que hagan sus asociaciones ilícitas. El tema es de que a nadie le interesa, hoy por hoy, a nadie le interesa meterse en nada dentro de la institución. Comienzan la jornada a 7 de la mañana y terminan 5 de la tarde, porque saben que si es que opinan del caso, por ejemplo, del mismo caso del capitán López, es silencio sepulcral dentro de la institución. Cuando esto ocurre, cuando no hay marinos valientes, patriotas, que se autodepuren, tiene lo que usted ya conoce, ¿no? Una persecución brutal a los que levantan la voz. Claro. Ahora, ¿cómo nosotros, hoy por hoy, lograr que esta noble institución logre erguirse en medio del caos? Eso ya no depende solo de la Armada. Vemos en la policía, vemos en el ejército, vemos en la Fuerza Aérea. Mire el caso del general Gabela. Esto ya depende del poder político. Claro. Si tenemos un poder político, manifesté, que pone cabezas débiles, cabezas con rabo de paja, decir, ¿usted qué puede esperar del proyecto? Nadie va a levantar la voz. Ahora, Nadie va a levantar la voz. Poder político, pero también el judicial, ¿no? Sabemos también cómo se maneja la justicia en términos de provocar impunidad, de cómo se contaminan los jueces también en temas de corrupción, de manera que es un tema integral y qué complicado, ¿no? Bueno, con los últimos, con la ley de seguridad, con el nuevo reglamento de disciplina dentro de la institución, la ley de personal, ya hay, se tienen ya las herramientas legales, se tienen las herramientas legales, sino que ya le digo, los abogados son susceptibles a cumplir órdenes y a cumplir órdenes, no tienen esa ética de nicómano, poder proceder como manda la ley, Andrés. Ahora, también usted debe saber de que los almirantes que menos tratan de enrumbarle a la noble institución, también deben estar, igual que los otros generales de las otras fuerzas, que buenos también hay buenos oficiales, deben estar amenazados. Esto, en conjunto con la justicia y en conjunto con el Poder Ejecutivo, esto va a cambiar en tanto en cuanto haya una estructura, un sistema que permita que usted levante la voz sin que le caigan las balas o sin que le sobornen o sin que ataquen a su familia. Está la institución bajo juego, pero en la Armada hay una cuestión bastante especial, y es el blanco uniforme. Ahora que no está tan blanco, tiene esa oportunidad para lavar su nombre. Mire con estos casos, pero nadie lo va a hacer. Ya le digo cuál es
¿Cómo llegó el almirante Merlo a ser comandante general de Marina con semejantes escándalos bajo su mando? Entonces, cuando no hay liderazgo, pero el señor presidente Lazo, muy bien, es el que menos molesta, es el más afín a mi política de paz, a mi política de laissez-faire. Claro. Entonces dice, bueno, bienvenido al comando, almirante Merlo, usted es el hombre para mandar la armada y mire cómo estamos por hoy. Increíble. Ahora, estamos en la parte final, quiero dar paso a un par de comentarios de la gente que está escuchando la entrevista. Vinicio Segarra dice, buenos días mi querido capitán Edwin. Por acá dice Adela Mari, por favor aclaren si es cierto que militares y policías entran a las cárceles siempre y cuando les autoricen los miembros de las bandas, o sea que todo es mentira, que están sometidos por los militares. Bueno, eso se desprende de un testimonio, ¿no? De un guía que efectivamente decía eso, que para entrar a los pabellones ellos tenían que pedir autorización a los capos, ¿no? A los delincuentes para que se permita, no es su área, pero en todo caso me permito comentar eso a propósito de la pregunta de la ciudadana, pero en todo caso hay mucho interés, mucha preocupación sobre el rol que tienen en términos generales. Fuerzas Armadas tienen un gran prestigio, ¿no? De todas las ramas de Fuerzas Armadas, un enorme prestigio en la ciudadanía, pero eso tiene que mantenerse, de lo contrario se viene a pique, porque cada vez surgen más episodios de esta naturaleza, capitán. Le voy a comentar algo para cerrar con broche de oro esto, Andrés. Yo tuve la oportunidad con el capitán Julio Urbano, hoy decán del presidente Lazo, de formar el grupo RECO en San Lorenzo. San Lorenzo, donde operaba Guacho, Oliver Sinisterra, los del 30, Urias Rondón. Okay. Y teníamos los mejores hombres, Andrés, gente de primerísimo nivel, comandos, paracaidistas, Navy SEALs, lanceros, lo mejor. Y recién le veo ya de civil en el Napo, en mis recorridos, le veo al sargento X. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, nosotros estábamos listos para operar todo el tiempo, pero nunca tuvimos la orden de neutralizar a la amenaza. ¿De neutralizar? Un saludo a la bandera. Neutralizar, de eliminar a la amenaza. Ellos tenían al frente a los capos, a los grupos ilegales armados. Uh-huh. Es una cuestión que estoy seguro que se vive en el GIR, que se vive en el BOE, que se vive en la UNACE, que se vive en la DGI. Los oficiales, los tripulantes de rango medio, la tropa de rango medio para abajo, es gente patriota, pero tenemos comandantes débiles, de mente y espíritu, que no dan la orden para eliminar. Es porque el miedo al poder judicial, por el miedo al que se les acabe la carrera, lo que sea. Entonces, cuando estamos así con los mandos, es mejor que cuelguen el uniforme, Andrés. Por supuesto. Cuelguen el uniforme porque ya no tienen nada que hacer. Esta es la realidad. Los mejores hombres se están yendo de la fuerza porque no tienen el respaldo de sus comandantes. Y a mí desde chiquito me enseñaron a tener liderazgo. Si uno ya no puede, tiene que pedir la baja, retirarse y dar el paso a los siguientes comandantes. Claro, claro. Bueno, ese es el concepto y ese es el ideal, pero lamentablemente en la práctica vemos que no se cumple, ¿no? Que más bien son la excepción, lamentablemente. Quisiéramos pensar que no, que debe haber muchos uniformados que tienen el honor y la dignidad para llevar adelante ese uniforme, pero que claro, están maniatados por las cabezas que son quienes toman las decisiones. Así que esa comisión resulta interesante, ojalá que no se diluya si es que llegase a darse, ¿no? Porque a veces ocurre que, o se dice, si quieres que algo nunca concluya o que no se sepa, arma una comisión que allí pasarán los años y le echan la culpa a la comisión y nunca se sabe nada, ¿no? Entonces, pero bueno, en todo caso queda clara la situación de la Armada y gracias al capitán Edwin Ortega, que perteneció a esa noble institución sin duda, pero que está contaminada de manera importante y por lo tanto tendremos que darle seguimiento para ver qué sucede frente a todas estas denuncias que se han presentado. Y hechos, ¿no? No estamos hablando solo de denuncias, hechos reales de contaminación de miembros de Fuerzas Armadas, de la Marina en este caso. Gracias, capitán, que tenga buen día. Me imagino los recorridos empiezan temprano, así que usted debe estar ya listo. Gracias, sí, ya estamos saliendo. Bueno, muy agradecido, Andrés. Buen día, gracias, igualmente, un buen día.